Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en que se encuentren escuchándonos. Yo soy Daniela Caicedo, asistente editorial de USFQ Law Working Papers. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, inteligencia artificial y derechos de autor. Para abordar esta temática nos acompaña Carlos Sebastián Páez Vázquez, quien es abogado por la Universidad de las Américas y asociado senior en Bustamante y Favara. Además, nos acompaña Carlos Francisco Ambino Molina, estudiante de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito, en sexto semestre, quienes son coautores del paper titulado Inteligencia Artificial y Derecho de Autor, Precedentes Actuales. Es un gusto tenernos el día de hoy en este podcast. Para comenzar, quisiéramos saber en breves palabras qué es el derecho de autor y cuál es el fin o qué protege el derecho de autor en sí. Carlos Sebastián, tal vez podrías ser tú. Muy buenas tardes o noches con todos. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación, Emilio. Es un gusto participar de este podcast y obviamente contribuir con el tema académico de un tema tan trascendental como es y novedoso, pues, como es el tema de la inteligencia artificial relacionado al derecho de autor. Respecto a tu pregunta, a grosso modo y en términos generales, el derecho de autor es una rama del derecho de la propiedad intelectual que regula la protección y tutela de las obras artísticas y literarias del intelecto humano. El principal fundamento es generar derechos de exclusividad de uso que permitan a su titular permitir el uso o reproducción de la obra o oponerse a usos indebidos con respecto a este derecho de exclusividad. Eso sería en términos generales. Listo. Ya que mencionas este tema de protección hacia obras del intelecto humano, queríamos saber cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que la obra pueda estar protegida por los derechos de autor que nos mencionaste. Por favor, Carlos Francisco, ¿nos puedes comentar? Sí, los requisitos para que se cumpla, para que se dé la protección de una de estas obras serían que sea original y que sea capaz de ser expresada, ya sea en un libro, en una obra de teatro o cualquier medio que llegue a existir. Un requisito extra también que creo que se encuentra presente en los casos que hablamos en el paper, en nuestra legislación y en legislaciones extranjeras también, es que esta obra tiene que ser realizada por un ser humano, ya que solo el ser humano, la persona natural, puede ser titular de estos derechos. Carlos y Daniela, si me permiten, adicionalmente hay una discusión, obviamente esto es básicamente entre los catedráticos. Existe la originalidad subjetiva y la objetiva. El requisito del que ya habló Carlos como requisito para que sea protegible una obra se trata efectivamente de una originalidad subjetiva, es decir, que debe ser una extensión de la personalidad del autor en la obra que él está creando y que imprime conforme a su talento y a su experiencia y a su experticia en el arte, ya sea en alguna obra literaria, un libro, en una canción, en una obra de arte plástico, etcétera. Entonces, por otro lado, hay este tema de la originalidad objetiva. Si es que hablamos de originalidad objetiva, obviamente es más relacionado con la novedad. Y justamente en el tema de la materia que vamos a tratar, que es el tema de la inteligencia artificial, obviamente que un gráfico o alguna imagen generada por inteligencia artificial tendría pues de esta originalidad objetiva, pero no necesariamente relacionada al requisito
que contemplan los convenios internacionales para que sea protegible una obra de derecho de autor. Listo, clarísimo. Entonces, respecto a este carácter que hablamos de que la originalidad es una extensión de la personalidad del autor, creería que cuando me mencionan estos requisitos de que tiene que ser una persona humana, etcétera, choca un poquito con este tema de inteligencia artificial. Entonces, queríamos saber cuáles son los principales problemas que surgen y que ya han surgido, como en los casos que se analizan en el paper, cuando se trata de inteligencia artificial y derechos de autor. Sí, si me permites, Daniela, sí, y Carlos, yo creo que uno de los principales problemas del que se trata, obviamente, es una figura jurídica que se la ha concebido para que precisamente el sujeto de derecho sea la persona natural. Es decir, que al final del día, si es que yo genero alguna imagen, digamos, en un aplicativo de inteligencia artificial como Midjourney, yo le estoy proporcionando ciertas instrucciones a la herramienta para que pueda crear algo, pero al final del día el que genera ese producto no es la persona humana, sino está la máquina, entonces la computadora. Entonces, en tanto y en cuanto eso se ha generado por una computadora y no por una persona, entonces no podría ser objeto de derecho de autor conforme ha sido concebido en la regulación actual. Sí, también creo Honor por los que grandes. surge es que en caso de que eventualmente esto se pueda tener derechos de protección sobre estos trabajos hechos por inteligencia artificial, yo creo que el problema también sería como quiénes serían los titulares de estos derechos. Sí, serían tal vez las grandes compañías que meten un montón de dinero invirtiendo en estos tipos de proyectos, en el desarrollo de la inteligencia artificial, o si son las personas que lo utilizan, las que quieren, las que meten las indicaciones para realizar una pintura, una fotografía digital, quienes deberían tener este derecho. Claro, a partir del paper, como yo lo entendí, la persona puede ser la que indica estas instrucciones o tal vez la idea mediante los prompts, pero a la final de cuentas sería esta IA generativa la que hace en sí la obra. Y claro, el derecho de autor también tiene fines patrimoniales. Entonces, ¿a quién se le reconocería este mérito? Y también a quién correspondería la explotación económica de la obra en sí. Para seguir en esta temática, queríamos saber de qué manera se regula el tema de los derechos de autor e inteligencia artificial en el derecho comparado o si ya existen algún tipo de regulaciones en otros países. Gracias, Daniela. Justamente habíamos incluido un apartado dentro de nuestro paper, y es justamente que existe una regulación especial en Inglaterra e India, me parece, Sí, que fue, no sé si Carlos nos puedes profundizar un poquito más eh, con respecto a esta regulación especial que existe en cuanto a estas obras generadas por computadora. sí. Gracias, Sebastián. El Reino Unido, su, que se llama Copyright Designs and Patents Act, su regulación, tiene una sección dedicada al escribir como las diferentes clases de obras que pueden hacer y clasifica o categoriza a cierta clase de obras como aquellas en donde no hay un autor humano del trabajo, incluidas las desarrolladas por computadoras de inteligencia artificial. E incluso menciona que el autor de dicha obra es la persona que realizó los arreglos necesarios para la creación de la obra. También esta regulación se encuentra en Nueva Zelanda, es idéntica, creo yo, a la que se encuentra en el Reino Unido. India también tiene una regulación que dice que la persona que cause que el trabajo sea creado por computadora será la titular del derecho de autor, pero no son muy abundantes, creo yo, esas legislaciones. Y algunas, la del Reino Unido es muy antigua, es como de hace más de 30 años. Entonces, no creo que aborda problemas, o en ese entonces no se imaginaban qué tan avanzado iba a ser o qué tan difícil iba a ser dividir la línea entre creaciones 100% generadas por inteligencia artificial y
una humana, que cada día van avanzando más y es más difícil decir la diferencia. Un último detalle, incluso la ley británica, perdón, del Reino Unido, nos da hasta un tiempo de duración del copyright de esta clase de creaciones de 50 años. Pero como dije antes, no abundan estas legislaciones que hayan regulado esto. Carlos, tú mencionas algo que es muy importante. A mí me parece que sin perjuicio de que ya esta regulación tiene unos años, me parece que fue una regulación muy adelantada a su época, porque finalmente esto se previó no tanto en la forma como había en esas épocas, sino en tanto está sucediendo actualmente. Entonces, me parece que la ley, esta ley que existe en Gran Bretaña, es una norma que tranquilamente puede ser adoptada por algunas otras regulaciones, porque finalmente de lo que se trata es de tener normativa que sea, que pueda regular este tipo de relaciones comerciales y de conductas humanas y que sea adecuada a la realidad con las herramientas que se tiene actualmente. Otra cosa que es muy importante también y es la razón por la que no puede haber un derecho de autor con respecto a los productos de inteligencia artificial es porque cuando uno pone un prompt y da instrucciones a la inteligencia artificial genera un producto como tal, una imagen puede ser. Pero por más instrucciones y por más detalles que se le dé a la inteligencia artificial no te puede leer el pensamiento y te puede decir, claro, tú estás pensando, por decir algo, estás pensando en un dragón negro con alas gigantes y con armadura. Entonces, la inteligencia artificial va a sacar algo aleatorio y precisamente no es lo que tú estabas concibiendo, sino que lo que la inteligencia artificial concibió a partir de todos los datos que están implícitos y toda la información que se consigue en los repertorios disponibles y que utiliza la inteligencia artificial para poder generar estos gráficos. Otra cosa importante también es que claro, se topa también otro tema importante y que también hace alusión el precedente analizado dentro del paper, que es Area of the Dawn, que era una solicitud de registro de derecho de autor para un cómic cuyos gráficos estaban generados por inteligencia artificial. Entonces, uno de los argumentos principales de la solicitante era que había utilizado la inteligencia artificial como una herramienta, como si fuera Photoshop o como si estuviera utilizando un bolígrafo electrónico y que simplemente se apoyó para generar este tipo de más llamadas obras. Entonces, finalmente la conclusión a la que llegó la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos es que no puede considerarse como una herramienta la inteligencia artificial porque no está cumpliendo ese efecto como tal, sino que está haciendo todo el trabajo. Entonces, no es como que yo, artista, me estoy apoyando en un bolígrafo electrónico para generar algún dibujo o para generar alguna canción, me estoy apoyando en software, etcétera, sino que la inteligencia artificial lo hace todo. Entonces, precisamente es la razón por la cual la United States Copyright Office rechazó esta solicitud para protección a nivel de derecho de autor como tal. Gracias, Sebastián. Sí, siento que en este punto sería también como que pierde el requisito de originalidad, porque no son un producto de la autora, sino más bien una recopilación o una imagen que sacó la inteligencia artificial y no la autora. Entonces, en esta línea quería preguntarles si es que el nivel de intervención por parte de la inteligencia artificial es relevante al momento de considerar si una obra puede estar protegida por los derechos de autor. Por favor, Carlos Francisco. Los precedentes que analizamos en el paper, sí parecería que el nivel de intervención de inteligencia artificial es importante. Aquellos trabajos como Area of the Dawn o
el caso Thaler v. Perlmutter en los papers, fueron hechos 100% con inteligencia artificial, los gráficos del cómic y la pintura, por lo que no se les concedió ninguna clase de derechos a los solicitantes. Pero en los dos casos chinos, que también analizamos en el paper, en especial en el segundo, si bien se utilizó la inteligencia artificial, creo que la defensa se centra en que solo se lo utilizó como una herramienta asistente, que si bien la base de datos y tal vez un bosquejo de texto se pudo haber generado con la inteligencia artificial, hay intervención humana en esos reportes, porque al compararlos con los tribunales, al comparar un escrito 100% hecho con inteligencia artificial y el publicado por esas compañías, se dieron cuenta de que hay intervención humana. Entonces, sí es un factor importante el nivel de intervención. Debe ser, no tenemos como un nivel objetivo diciendo como el 30% debe ser inteligencia artificial, el 40% debe ser inteligencia artificial en estos precedentes, pero sí importa. Parece ser que puedes tener asistencia de esa clase de herramientas, pero tienes que tener al menos un nivel de intervención humano considerable. Carlos, adicionalmente, yo creo que estás topando un tema muy, muy importante. Yo creo que incluso adelantándose un poco a la conclusión de cuál sería una posible solución, de cuál sería una regulación adecuada para que pueda haber solución ante esta problemática, es precisamente esa, que se otorga un régimen especial, no tanto como un derecho de autor a nivel espiritual y que tenga la originalidad, sino un Un régimen derecho sui excepcional, generis. exacto, un derecho sui generis, que sea un régimen especial. Tal como está regulado, por ejemplo, en nuestra legislación se prevé una protección a la mera fotografía. Digamos, la diferencia entre la mera fotografía y una fotografía artística es precisamente esta originalidad y el talento y el conocimiento que conlleva hacer una fotografía artística. Si es que yo tomo una fotografía, entonces, sin perjuicio de que yo no tengo todos los derechos de autor que por ley me corresponden con respecto a los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor, pero me corresponde un derecho de exclusivo por 5 años. Entonces, no son los 50 años que me corresponden por temas de derechos morales, es decir, toda la vida del autor más 50 años después de la muerte y obviamente los correspondientes a patrimonial, pero al menos tengo 5 años de uso exclusivo para poder beneficiarme pues económicamente de este tipo de productos. Entonces, algo similar se pudiera hacer con respecto a los productos de inteligencia artificial, es decir, la persona que generó el dibujo poniéndole una instrucción o prompt, que sea el titular de ese producto para que pueda tener el beneficio de explotación económica del producto de la inteligencia artificial. Es importante también mencionar, existen también términos y condiciones de uso de estas inteligencias artificiales que prevén un régimen y adaptan, o sea, perfectamente todos estos temas a los derechos exclusivos, derechos de autor. Pero al final del día, si es que se llega a una regulación especial, un régimen sui generis, como lo decía Carlos, entonces yo creo que debería adaptarse todos los términos y condiciones para que no sean considerados derechos de autor duros, digamos, entre comillas, sino unos derechos exclusivos que tienen alguna relación al tema de la propiedad intelectual y se puede considerar un régimen especial para que se pueda propender al beneficio económico y la explotación de este tipo de herramientas tecnológicas. Gracias, Sebastián. Ahora, debido a que aún no tenemos esta regulación, queremos saber al momento qué pasa si una obra creada por la inteligencia artificial no está protegida al momento por derecho de autor. ¿Se entiende que se encuentra bajo el dominio público? Por favor, Carlos Sebastián, ayúdanos con la pregunta. Sí, muchas gracias. Precisamente
tiene mucho que ver con lo que se estaba comentando. Y es obviamente que están en un limbo jurídico, porque según los términos y condiciones de la inteligencia artificial, esto genera un derecho de autor, entre comillas, exclusivo para la persona que está generando la imagen y puede comercializarla conforme está previsto para hacerlo. Pero si es que nos vamos ya a cómo ha sido tratada esta figura y los precedentes actuales, tales como se te da un caso Thaler, que van más a la no protección de los frutos de la inteligencia artificial bajo el régimen de derecho de autor, entonces en estricto sentido jurídico estaríamos hablando de un dominio público, lo cual es complejo tratarlo así, porque pongamos un ejemplo claro, si es que yo tengo una compañía de community management y creé una serie de dibujos y de elementos que a mí me sirven para hacer la publicidad de mis clientes en redes sociales, en Facebook, en Instagram, etcétera. Entonces, yo tengo un derecho a beneficiarme económicamente de eso porque obviamente yo no soy una persona conocedora, no, simplemente leí en los términos y condiciones que existe este régimen especial para que yo pueda beneficiarme económicamente y muy probablemente esté pagando una suscripción para poder utilizar esta inteligencia artificial. Entonces es lógico y es loable que la persona que esté utilizando pueda obtener un rédito económico, al menos cuando se trata de este tipo de giro de negocios. ¿Y qué pasa si es que una persona viene y me imita todo mi portafolio de dibujos, eh, alegando que todo está en dominio público, que tú no tienes ningún derecho de exclusividad porque esto fue generado por inteligencia artificial? Entonces tú no puedes oponerte ni ejercer ninguna prerrogativa excluyente, tales como las que te da el derecho de autor, para quitarme el uso de estas imágenes. Entonces, por eso es que radica también la importancia de tener un régimen especial, porque por el momento, como es un caso tan novedoso, es como que todavía está en constante evolución y todavía seguirá en evolución hasta que alguien tenga la iniciativa de generar regulación y que se pueda tener un marco jurídico en el cual ceñirse y el cual confiar y generar también cierto nivel de seguridad jurídica. Eh, También es importante que se mencione que según los términos y condiciones de cualquier inteligencia artificial, por lo general, siempre hay una cláusula de descargo. Es decir, que el usuario tiene el 100% de la responsabilidad de todo el uso que se dé a la herramienta o al uso económico que se dé al fruto de la herramienta. Entonces, ahí caemos en otro tema que es relacionado al tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial, porque bien o mal, en los repertorios y en las bases de datos que utilizan generalmente las inteligencias artificiales puede haber variedad de obras, tanto con Creative Commons, obras en dominio público, fotos, dibujos genéricos, pero también puede haber dibujos que contienen derechos de autor y cuyos titulares pueden ejercer sus derechos y pueden oponerse a usos indebidos. En cuyo caso, por ejemplo, me voy a un ejemplo hipotético. Si es que, por ejemplo, yo soy abogado de, de- de- de Marvel Comics y yo como usuario agarro y pongo un prompt que me diga, quiero un Iron Man que se vea colorado y que esté conquistando el mundo. Y yo comienzo a beneficiarme económicamente a vender esto, siguiendo el ejemplo del community management, a explotarlo de esa forma. Entonces yo estaría, en estricto sentido, vulnerando un derecho de exclusividad que corresponde a un tercero, que sería el titular de este tipo de obras que son personajes relacionados con cómics que están protegidos por el derecho de autor y obviamente sus derechos están consagrados. Entonces, al menos en una primera instancia de cómo debe ser utilizada este tipo de herramientas, al principio sí debería
haber mucha ética con respecto al uso que se les dé a esta inteligencia artificial para que finalmente pueda haber un beneficio económico y que me resulte redituable para mi negocio sin correr un riesgo moderado o grave de estar infringiendo derechos de terceros. Interesante que menciones ahorita esto de Marvel Comics, porque hace poquito, hace como 2 semanas, creo que, no creo que esté confirmado, pero creo que detectaron que en unos cómics de Batman recientemente el artista, creo que se llama el artista Andrea Sorrentino, estaba utilizando inteligencia artificial en sus trabajos. Entonces es un problema que está afectando ahorita a la industria del cómic. Entonces, algo que todavía no hemos resuelto. Yo, este problema del dominio público, en los casos que estamos en nuestro paper, siento que lo resuelven de una manera muy superficial. Primero, solo lo resuelve un caso chino, dice que no debería estar en el dominio público porque tiene un valor comunicacional, pero yo creo que más allá de, de que tenga este valor como comercial, se debe tener en cuenta como lo que tú dices de estos artistas que tienen todo su portfolio o robado o no siempre sin autorización, pero normalmente sin autorización, que están perdiendo trabajo y oportunidades debido a esta clase de problemas. Sí, Por sí, sí, favor, nada más sí. para concluir un Sí, súper. poquito. Sí, precisamente es el caso que ya lo dice Carlos, obviamente. Se trata mucho de que, de que primero los usuarios tengan mucha ética con respecto a este tipo de utilizaciones y finalmente que existan regímenes adecuados para este tipo de protección y que obviamente incluso dando también las herramientas a los titulares para que ellos también puedan defenderse. Entonces, me parece que algo bueno y rescatable que incluyen generalmente asimismo los términos y condiciones del uso de la inteligencia artificial es que existe un derecho de retiro. De acuerdo a una de las figuras de la ley de DSMA, de la Digital Copyright Millennium Act, que precisamente faculta a los titulares del rato que ellos se enteren de que se está utilizando indebidamente su propiedad intelectual, ellos tienen un derecho para requerir a los administradores de la inteligencia artificial a que se retire de la base de datos que están utilizando ellos todo su portafolio de dibujos, de textos, de cómics, etcétera, obras que se estén mal utilizando. Entonces, me parece que ese tipo de regulaciones y ese tipo de consideración para los titulares del derecho es algo muy positivo y que es un buen inicio que debería continuar para finalmente llegar a cuerpos jurídicos que efectivamente den seguridad al usuario. Muchas gracias, súper interesante este tema y queríamos saber, ya que analizamos un poquito las circunstancias en las que se pueden proteger estos derechos patrimoniales, ¿importaría la calidad o la naturaleza del prompt, el uso que haga con el prompt para conocer el nivel de contribución del autor? ¿O el hecho de utilizar la IA generativa ya lo elimina de ser una obra protegida por el derecho de autor? Por favor, Carlos Francisco. Yo pensaría que el hecho de utilizar esta IA generativa sin ninguna intervención en lo absoluto ya la elimina de ser protegida por el derecho de autor. En uno de los casos que analizamos, de hecho, explican que si bien hay derechos que protegen esto, no se podría calificar a estas compañías como autoras, porque para ser autor necesita ser la obra, entre comillas, debería ser creada por un ser humano. Entonces no se podría hablar de autoría. Tendría el usuario ciertos derechos relevantes sobre este trabajo generado. Tal vez, como menciona este mismo caso, el valor comunicacional generaría derechos patrimoniales, como de divulgar la obra, comunicarla, ponerla a disposición del público, pero yo pensaría que no sería protegida por derechos de autor.
Carlos, adicionalmente, y Daniela, sí, esa es una pregunta súper interesante, porque tal como está regulado al momento, o sea, no necesariamente debería ser un factor relevante el porcentaje de intervención que tuvo el usuario, porque al menos tratándose de tecnología generativa de gráficos como es Midjourney, por ejemplo, entonces no importa si es que tú pusiste eh, tres palabras para que te genere un dibujo, yo quiero un unicornio azul con motas blancas. O poner algo así, algo larguísimo, un unicornio azul con motas blancas que esté en un paisaje que recorre el universo y que vengan las estrellas, etcétera. Entonces, eso es irrelevante porque al final del día, lo que se está generando al azar y es el factor de imprevisibilidad que tiene la tecnología para generar, es ese factor lo que impide que se genere un derecho de autor porque como ya lo había mencionado antes, finalmente es algo que es escogido al azar por la máquina. Entonces la máquina no te puede leer el pensamiento para que refleje lo que tú estás pensando. En el caso de que sí pudiera hacerlo la inteligencia artificial, entonces fuera algo distinto porque es probable que si te puede leer la mente, la inteligencia artificial ponga justamente lo que tú quieres. Entonces, estaríamos hablando de algo distinto. Pero por el momento, cómo funciona la tecnología actual con prompts, eh, así sea mínima o máxima la intervención del humano, todavía aún no se puede conceder un derecho de exclusividad bajo el régimen de derecho de autor. De hecho, yo creo que no se cumpliría ni la originalidad necesaria, ¿no? Lo que hace el algoritmo es puramente mecánico, no hay creatividad en absoluto. Correcto. Claro, como mencionaba en el paper, hace falta esta chispa de creatividad, una originalidad subjetiva. Así es. Regresando un poquito, quería saber, vimos que los autores tienen este derecho de retirar sus obras cuando sean usadas de forma indebida, pero ¿qué sucedería en el supuesto de que la obra creada por inteligencia artificial contravenga los derechos de autor de una obra persistente? Si bien tengo esta herramienta que mencionábamos, ¿sobre quién recaería la responsabilidad? Por favor, Carlos Sebastián. Gracias, Granelia. Efectivamente, es generalmente en los casos de observancia por temas de afectación a derechos, normalmente lo que se hace es investigar a la persona que se está beneficiando económicamente de la obra como tal. Es decir, la persona que está publicando, que está infringiendo mis derechos de comunicación pública, mis derechos de reproducción de la obra, mi derecho, tratándose de derechos morales, mi derecho a la paternidad de mi obra, mi derecho a la integridad. Entonces, esa persona precisamente es la que tiene que hacerse responsable de sus actos. Entonces, por eso es que justamente existe esta cláusula de descargo que, que incluyen todas las empresas que desarrollan este tipo de inteligencia, porque finalmente las personas que están utilizando la herramienta, esas son las personas y que mal utilizan, en el caso, volvamos al caso del personaje de Iron Man, él está reproduciendo, él está publicando las imágenes de Iron Man. Iron Man es un personaje de cómics que es súper conocido y que por ese reconocimiento que tiene genera muchas vistas, muchos likes, mucha atención. Entonces, obviamente es una atención que normalmente o que en condiciones normales debería corresponder al titular, que es Marvel, no a esta persona que está utilizando. Entonces, es una competencia desleal porque está obteniendo a partir de la imitación, está obteniendo beneficios injustos a costa del prestigio ajeno. Entonces, precisamente es esta persona que está interviniendo en el mercado indebidamente y afectando derechos de terceros, es la persona que tiene que responder legalmente ante estos usos indebidos y normalmente si es que si es que se está utilizando, mal utilizando este tipo de derechos, entonces normalmente correspondería eh, hacer una advertencia para que eh, se
dejen de cometer los actos ilícitos. Y finalmente, si es que persiste este tipo de conducta, entonces se puede ejercer acciones de observancia, como podría ser una tutela administrativa ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, eh, con medidas cautelares que finalmente eviten inmediatamente el cometimiento inmediato de la infracción, o incluso también podrían ser denuncias penales ante los jueces penales para que se repriman este tipo de conductas. Entonces, todas estas acciones son acciones de observancia de derechos y finalmente la persona que se está beneficiando económicamente de estas obras por uso indebido es finalmente esta persona que está en uso indebido. Muchas gracias. Para ir cerrando, hablábamos de que las herramientas de la inteligencia artificial nos pueden ayudar a ciertas actividades económicas, actividad publicitaria, uso de reportes de oficina, entre otras. Entonces, respecto a estos casos, queríamos saber si también se debería crear un nuevo régimen jurídico para los temas de propiedad intelectual e inteligencia artificial que ayuden a fomentar estos usos y a contrarrestar estos usos poco éticos de los que hablábamos, que se prestan inclusive para competencia desleal y demás. Por favor, Carlos Francisco. Yo pensaría que sí debería haber como un régimen de control en esto lo más pronto posible. Yo creo que, como estábamos hablando, sí afecta a la libre competencia, pero al mismo tiempo no es como un problema tan fácil de resolver. Por ejemplo, si bien es un obstáculo a la libre competencia, estas ganancias que generarías creando un personaje como Iron Man, no todos los personajes están registrados, así que tal vez podrías generar ingresos con esa clase de personajes, pero si todo el mundo tiene la misma capacidad de hacerlo exactamente igual que tú, en realidad no tiene ningún sentido protegerlo. También podría contrarrestarse eso argumentando que no todas las imágenes tal vez deberían ser protegidas, ¿no? No todas las fotografías están protegidas, ¿no, Sebastián? Correcto, correcto, sí. Hay, obviamente, los derechos de autor recaen sobre las obras literarias o artísticas. Entonces, para que sea obra necesitas un nivel de intervención artístico, definitivamente. Y tal vez en ese caso, como estaba diciendo, ¿no? Necesitas un nivel de intervención humana, tal vez sería bueno tener un estándar objetivo, pero eh, es un tema muy difícil de reglamentar, creo yo. No es tan fácil establecer un nivel objetivo de intervención humana, ni siquiera establecer quién es el titular de estos derechos. Si bien uno de los casos estableció que es el usuario, yo creo que eso genera problemas, si bien porque son estas grandes compañías las que invierten todo el dinero, porque no deberían ser ellas los titulares. Y si el usuario es el que le interesan los resultados, porque no debería ser él el titular. Entonces, sí pensaría que debería haber un régimen de control, pero no se me ocurriría como la mejor manera de implementarlo. Estábamos hablando, como dijo Sebastián, de un régimen sub generis también, pero eso también requiere un montón de preguntas que resolver. Tal vez sería mejor asociar imágenes generadas por inteligencia artificial con algo ya existente, tal vez con fotografías, tal vez sería mejor incluso no hacer nada, pero no sabría muy bien responder, pero sí sé que debería estar regulado. Adicionalmente, Carlos, lo que tú señalas de que finalmente no es una tarea sencilla para el legislador, tienes toda la razón. Porque finalmente, si es que se puede, si bien se puede sugerir eh, eh, soluciones técnicas, digamos, nivel de intervención, dar un régimen especial de derecho de exclusiva, etcétera. Pero no te olvides, Carlos, de que existe también el caso del nuevo Rembrandt. Entonces, en ese Bien. caso, la comunidad de artistas, perdón la expresión, pero saltó hasta el tumbado y con justa razón porque la inteligencia artificial estaba reemplazando eh, al artista como tal. Y finalmente me parece que hay algunos casos
de NFTs que contienen eh, obras, entre comillas, generadas por computadora y que se venden a un valor en Bitcoin o en su valor de cambio, etcétera. Pero la cuestión es que generan cierto valor de cambio. Entonces, los artistas están preocupados con justa razón porque en efecto hay un umbral. Es decir, yo como un community manager me puedo beneficiar económicamente de esto, pero porque yo utilizo este tipo de gráficos para hacer más atractiva mi publicidad, para tener cosas novedosas que no necesariamente tenga que yo estar dibujando unas 4 horas, cosas que tranquilamente me puede hacer una inteligencia artificial sin ningún problema ni afectar a derechos de terceros. Entonces, pero otra cosa es que ya se generen obras de la calidad de un Rembrandt, por ejemplo, o que tenga la tecnología necesaria para imitar el estilo del autor y generen una obra entre comillas, original objetivamente por ejemplo, de Goya, por decir algo. Entonces, obviamente, ese es el umbral que no debe cruzarse, porque obviamente se está afectando a todo el régimen de artistas que tienen su derecho legítimo para beneficiarse de su trabajo y tienen derecho a que sea reconocido tu talento y su arte como tal. Entonces, bajo ninguna circunstancia, eh, las inteligencias artificiales pueden reemplazar a la mano humana y al talento humano como tal. Entonces, si bien sí pueden dar ciertas facilidades para temas publicitarios, etcétera, para ese tipo de giro de negocios en los que no necesariamente se venda arte tipo obras, obras de pintura y de arte de la calidad que son correspondientes a grandes pintores. Entonces, la conclusión al final del día es que también, si es que se decide hacer una regulación especial, también tienen que prever este tipo de circunstancias porque se tiene que proteger también al artista y finalmente el derecho de autor como tal es eminentemente proteccionista al artista. Garantiza que todos sus derechos de exclusiva, que todo su talento sea reconocido y que a partir de ese talento se pueda beneficiar económicamente de tal forma que yo, pucha, tengo un talento excepcional y como no puedo vender mis obras, entonces estoy en la indigencia. Entonces, precisamente para eso está diseñado el derecho de autor, para proteger al artista. Entonces, no se puede permitir que con este tipo de herramientas tecnológicas se vaya en desmedro de ese talento y de ese derecho que tienen los artistas. Entonces, también tiene que prever este tipo de circunstancias para alcanzar un objetivo que brinde seguridad y que garantice derechos tanto a los usuarios de la inteligencia artificial, a los administradores de las mismas y a las personas artistas que tienen todo el derecho de beneficiarse de su arte. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Creo que al construir esta regulación, esta nueva regulación sui generis, no se debe perder de vista el fin que busca proteger el derecho de autor, que es esta protección a estos artistas de obras de calidad, de originales, entre otras características. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho y les invitamos a leer el paper titulado Inteligencia Artificial y Derecho de Autor, Precedentes Actuales, mismo que estará disponible en la página de USFQ, la Working Papers. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Carlos Sebastián y Carlos Francisco. Sí, una última cosa quiero decir yo. Si están más interesados en este tema, hay perdón, artículo muy bueno, creo yo, llamado Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor, por Concepción Said García, de la Universidad de Valencia. Me sirvió mucho para la redacción de mi paper. Entonces, si están más interesados, yo recomiendo leer eso. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Carlos Francisco. Daniel y Carlos, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter
como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.ed.